Muy buenas, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo estoy súper contento porque acaban de llegar 2 paquetitos que son 2 cosas muy especiales, como sabéis. Me apasiona el audio digital, es mi trabajo, es mi profesión y es mi vida, me encanta. Y ha llegado el momento de cambiar de interface, o por lo menos de convertir el nuevo interface en el corazón de Más Sabor Studios. Y ahora os cuento por qué, pero por lo pronto os voy a enseñar la más grande de las cajitas. Como veis, es Antelope Audio. A ver si no rompo nada con la ilusión, porque aunque no lo crean, los que llevamos mucho tiempo en esto y nos podemos permitir aparatos de gama alta, igual nos hacen ilusión, aunque sean herramientas de trabajo. De hecho, mi trabajo y mi hobby es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque me gusta tanto el audio digital que mis caprichos y mis cosas de cumpleaños y de Reyes Magos siempre quiero que sean cosas que tienen que ver con la música, con el sonido. Y aquí está. Espera, vamos a quitarle este plástico para que se vea bien. La verdad que el diseño de la caja es absolutamente hermoso. Orion 32 Plus. Y esta es la generación 4, que se diferencia de las anteriores principalmente en que tiene un interface Thunderbolt 3. Y eso implica mucho ancho de banda. Ahí. Bueno, aquí viene perfectamente precintadita. Bien. Bien, ya. Y bueno, negro elegante. Bueno. Y ahí vamos a sacar el cerebro de la bestia. Este va a ser el nuevo corazón de Más Sabor Studio. Wow, ¿eh? Y como ven, bueno, pues tiene 4 controles a izquierda, 1 a derecha, un knob giratorio, supongo que para cambiar de función, como subir volumen. Y algo que llama la atención a primera vista es que no tiene tantas salidas y entradas de jack, de Canon, como otras interfaces. Pero eso es porque viene con este sistema. Cada una de estas entradas son 8 salidas u 8 entradas. Por tanto, si sumamos todas estas, estamos hablando de 32 entradas y 32 salidas, aparte de los monitores principales que están aquí. O sea que en realidad se llama Orion 32, pero tiene más de 32 entradas y más de 32 salidas. Y eso es estupendo, porque hasta ahora yo he estado trabajando contento con interface de Universal Audio Apollo, como ven, y se preguntarán, ¿por qué cambias si estabas contento? Bueno, pues porque el tiempo cambia, el tiempo avanza y pasan cosas, como que ahora tengo altavoces aéreos para mezclar en Dolby Atmos, como pueden ver, subwoofer, altavoces laterales. ¿Y qué ocurre? Que con Universal Audio no tenía de soporte real para todos los altavoces. Digamos que cableaba desde Cubase, hacía el ruteo virtual desde Cubase, pero ahora voy a tener control absoluto desde la propia tarjeta de sonido de los diferentes altavoces, y no solo eso, sino un DSP incorporado para calibrarlos por cualquier desequilibrio que pueda tener mi sala. A pesar de que la he acondicionado lo mejor que he podido, siempre hay pequeños desequilibrios, la perfección no existe y siempre se puede mejorar un poquito, en este caso con los DSPs que trae incorporada esta bestia. Y ahora os voy a abrir la otra cajita para que veáis de qué se trata. Bueno, os habréis fijado que tengo más de un interface Apollo. Uno de ellos me es muy útil para poder controlar algunas funciones físicas, sería en este caso el Apollo,
para poder subir volumen, pues poner o quitar mono para monitorización, subir el amplificador, etc. Tiene varias funciones este cacharro. Y pensaréis, y ahora ese otro no vas a poder controlar tantas cosas a la mano. Bueno, en eso yo es algo que había pensado porque me gusta tener el control de las cosas a la mano, pero se ve que la gente de Antelope Audio también lo han pensado. Y es que esta maravilla, que se consigue aparte, pero que es 100% compatible con las gamas altas de los interfaces de audio o los convertidores de audio de Antelope, va a ser mi nuevo centro de mando o centro de control. Vamos a quitarle el plastiquito para que lo veáis mucho mejor. Oh, fijaos qué pequeñita, en aluminio cepillado, negro. Vale, este será su nuevo lugar. Ok. Aquí, bien cerquita de mi mano, para poder controlar pues cosas tan increíbles como, fijaos en esto, cosas tan increíbles como el altavoz central, el altavoz L, R, los altavoces laterales, los aéreos. Tengo la capacidad de mutear o solear todos los altavoces que tengo rodeándome en la sala, todo el sistema Dolby Atmos. Volumen, A, B, C, D deben ser como distintas configuraciones, FN y DIM, o sea, y aquí tiene otros 3 botones más. No puedo contaros mucho acerca de qué puedo y no puedo controlar con él, porque todavía no lo sé, no me he puesto a cacharrearlo a tope, pero por supuesto voy a hacer un vídeo en el que os explico en profundidad, a los que seáis un poco frikis como yo del audio digital y de la producción musical, por qué si tienes una interface de audio Antelope de gama alta, tienes que tener un controlador como este porque te hace la vida muchísimo más fácil. El tener otro tipo de controladores ya me ha hecho la vida muy fácil y no me cabe duda que tener que alcanzar la mano aquí, si está colocado en el rack o si está colocado allí abajo, va a ser muy difícil. Y además aquí hay mucho botón extra. Ahora lo que me queda es recoger este desorden, sacar los cables y empezar a atornillar, a desatornillar, a buscarle un sitio en el rack y a darle la bienvenida a casa a la nueva Antelope Audio Orion 32 Gen 4 y empezar a configurar cositas, como por ejemplo mis cacharros analógicos. Esos ahora van a poder entrar y salir con tantas entradas y podré utilizar este compresor como si fuera un plugin para un bombo, o podré utilizar este ecualizador y este compresor como si fuera el plugin para una guitarra. ¿Por qué? Porque tengo muchas más entradas y salidas de las que tenía antes. Así que es hora de ponerme manos a la obra y cablear todo. Bien, pues después de toda una tarde cableando, entradas, salidas, altavoces, equipos analógicos, microfonía, por fin he podido bajar el software, activar los equipos y empezar a probarlos. Como sabéis, esto es un pequeño unboxing, no vamos a entrar muy en detalle, pero sí que os voy a contar algunas de las características que más me han llamado la atención y de las cosas que más me han gustado. Aquí está el launcher de Antelope Audio, donde me dice los dispositivos que tengo conectados. Cuando pinchas sobre el interface en cuestión, en este caso Orion 32 Gen 4, se carga el software del mezclador interno y todas las funciones que puedes utilizar para rutear tu estudio. Para empezar, hay una cuestión muy interesante que tengo entendido que ha mejorado con respecto al software de la versión anterior, que es todas estas entradas y salidas, ¿vale? Fijaos qué bestialidad de cantidad de entradas y salidas maneja. Pero yo puedo quitar de la pantalla las que no voy a utilizar, ¿vale? Tiene entradas MADI, tiene ADAT, tiene SPDIF. Yo voy a utilizar de momento de la 1 a la 32, no necesito más. Y en las salidas pasa igual, podemos ocultar las que no vayamos a utilizar, lo cual te genera como... te quita ansiedad, ¿no? De hecho, entre todas estas también podemos mutear las que no vayamos a usar y cambiarlas el nombre. Por ejemplo, la salida Mix Out 1 podría ser el monitor L
y la 2 el monitor R, ¿ok? Y de esta manera podría ir configurando el estudio, las entradas y las salidas con nombres que se hiciesen mucho más amables para cuando estoy trabajando. Si yo tengo conectadas las salidas, vamos a poner 17 y 18 a unos equipos analógicos, si yo sé dónde está conectada cada una, tape in R, tengo un control muchísimo más intuitivo porque sé a qué está conectada cada cosa. Tenemos, por ejemplo, aquí un mezclador en el que podemos monitorizar un poquito de reverb cuando estamos grabando. Y muy interesante, bueno, tenemos los ADAT, los Meter, para ver las salidas y las entradas. Lo más maravilloso es cuando entramos a la mezcla y monitorización Dolby Atmos. En mi caso, utilizo un sistema 7.1.4, como veis en la propia MRC, en la controladora, ya se ha iluminado, está completamente sincronizado con Orion 32. Se activan todos los LED que representan cada uno de los altavoces L y R, el central, subwoofer, aéreos o top, delanteros y traseros, side, laterales y de atrás. Y de esta manera, bueno, yo puedo, como ya sabéis, ir jugando con las curvas de ecualización en el caso de que quiera corregir algún desequilibrio tonal en la sala, pero fijaos simplemente el potencial de la parte de monitorización. Si yo estoy escuchando una mezcla y de pronto tengo la voz situada principalmente en el altavoz central y quiero saber si la voz en el altavoz central pues está sonando bien, o si está desahogada, o si está compitiendo con otros sonidos que también suenan en el altavoz central, poder monitorizar ese altavoz es tan sencillo como dar a solo y altavoz central. De esta manera solo estaría sonando el altavoz central y podría escuchar cualquier cosa que me interese. Podría cambiar al altavoz L, R, subwoofer, trasero elevado, izquierda, derecha, o si quito solo podría ir sumando. Por ejemplo, ahora solo estarían sonando los altavoces aéreos, ¿no? Estos que están en azul. Y como veis, todo lo que ocurre en la MRC se va reflejando en el software. Llega un momento en el que tú sabes que funciona bien y no necesitas ayudarte con el software. Directamente estás trabajando en tu DAW y sabes que lo que hagas aquí es lo que va a ocurrir. Si quiero volver a monitorizar todos, pulso el botón FN y vuelven a abrirse todos los altavoces. Solo por esta función ya merece la pena haberme pasado a un sistema anti-loop audio. Es esencial. En un mundo en el que prácticamente no existen reglas en cuanto al Dolby Atmos, cualquier ayuda de monitorización viene magnífica para saber qué está ocurriendo, y lo que más me gusta es la estabilidad y la facilidad de manejo. El volumen principal tanto de la mezcla Dolby Atmos como de una mezcla estéreo. Es una cuestión de rutearlo. Cualquiera que esté metido en el mundo del Dolby Atmos se dará cuenta, primero, la potencia real de Orion 32 para manejar toda esta cantidad de altavoces, más las entradas y las salidas, recording de voces, etcétera, etcétera. Y la flexibilidad de poder manejar todo eso, o gran parte de todo eso, desde un controlador que tienes físico en la mano, es sencillamente una absoluta maravilla. Precisamente esta cantidad de entradas y salidas me va a permitir poder sacar muchas de mis pistas a mis equipos analógicos, llevarlas de vuelta al ordenador, utilizar mis equipos analógicos como si de plugins se tratara, y en algunas situaciones, cuando la gente quiere sacar sonidos y convertirlos de digital a analógico, pasarlos por un aparato analógico y volverlo a meter a la DAW, si no tienes un equipo de muy alta calidad, a veces puede ser contraproducente. Muy importante la calidad de los convertidores, que de nada serviría tener tantísimas opciones si la calidad de sonido no va a acompañar. Por esa parte estoy súper tranquilo, pero sobre todo me da de nuevo flexibilidad. Si tienes pocas entradas y muchos aparatos, tienes que estar cableando y recableando. De esta manera
todo está cableado de la manera adecuada y aquí en el menú de mixer yo puedo hacer y deshacer de manera que no me va a interrumpir el flujo de trabajo cuando esté utilizando pues ya sean mis equipos analógicos o ya sea una mezcla Dolby Atmos compleja, todo dentro del DAW. Este ha sido un vídeo de introducción a lo que conlleva cambiarte a un nuevo interface de audio, en este caso Antelope Audio Orion 32 Gen 4, y un acercamiento a lo que son todas las funciones extras, todo lo que obtengo para poder seguir trabajando, avanzando, evolucionando en Más Sabor Studios, y a medida que vaya gestionando proyectos con el equipo, subiré algunos vídeos explicando algunas peculiaridades, entrando más en detalle en el tema Dolby Atmos aplicado a este equipo y con generalidades que podéis aplicar a cualquier otro equipo que tenga estas capacidades. Y también pues enseñaré un poquito de cómo entran y salen los sonidos por los equipos analógicos para que podáis ver un poco de qué manera tan sencilla con el equipo adecuado puedes convertir un equipo de metal, de hierro, lo puedes convertir en un plugin en tu mezcla y obtener su sonido. Y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. A todos los que, como yo, estáis interesados en el mundo del audio, del sonido. Hasta el próximo vídeo.